Manuel Granados Covarrubias es el presidente del Partido de la Revolución Democrática, el PRD, desde diciembre de 2017. Es doctor en Derecho y Administración Pública y tiene maestrías en Derecho y en Dirección y Gestión Pública Local. En el sector público ha sido coordinador de asesores del Procurador General de Justicia del Distrito Federal, presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa y coordinador del Grupo Parlamentario del PRD. También fue consejero jurídico y de Servicios Legales de la Ciudad de México, secretario técnico del Grupo de Trabajo que elaboró el proyecto de la Constitución de la Ciudad de México. Ha publicado libros y artículos sobre derecho y justicia penal y ha colaborado en revistas y periódicos. También ha recibido reconocimientos como el Premio Internacional Maya 2017 en Madrid, España, y en 2015 un reconocimiento por 10 años de docencia en la Facultad de Derecho de la UNAM. Manuel Granados, gracias por estar aquí con nosotros en línea directa. Manuel Granados, ¿cómo llegas tú a la militancia de izquierda? Bueno, en primer término, en el momento en que se conforma la Procuraduría General de Justicia al frente del doctor Miguel Ángel Mancera, él me invita a formar parte de su equipo como coordinador de asesores y a partir de ahí empezamos a tener mucha comunicación con el PRD, partido político que lo postula como candidato a la jefatura de gobierno. Nos vinculamos en ese proyecto, participo como candidato también externo del PRD del Movimiento Ciudadano para ser diputado local por mayoría por un distrito de Iztacalco. Me convierto en líder de la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, milito en el PRD, coordino a la fracción parlamentaria del PRD y es como ingreso a la parte formal de la izquierda a través del PRD. ¿Cómo llegarías a la presidencia del partido? ¿En qué contexto se da este ascenso? Muchos hablaban de muchos nombres y de repente apareció Manuel Granados. Bueno, a partir de ahí yo pertenezco a una expresión que se llama Vanguardia Progresista. El coordinador de esta expresión es Héctor Serrano. Estaba por decisión del tribunal la necesidad de cambiar la dirigencia nacional y el consenso que se pudo lograr fue por mi persona. Y también con una realidad, ¿no? El cambio de imagen, el generar una nueva idea de lo que es el PRD. Bueno, en el Partido de la Revolución Democrática, en los últimos meses, desde que pues se empiezan a echar a andar este proceso de generar un frente amplio, llamémoslo así, como tal, sufrió escisiones, gente que se fue, etcétera. El partido cambió sustancialmente. Es otro partido diferente al que teníamos hace un año. Hay los que se fueron, los que se quedaron. ¿Qué es hoy el PRD? Y los que llegamos, sin lugar a duda. También yo creo que la más alta civilidad política que enfrenta hoy nuestro país se debe también a sus partidos políticos y a sus dirigencias. No podemos nosotros fomentar la violencia desde adentro. Por tanto, el PRD hoy va en unidad, hoy hemos logrado consenso de todas las expresiones, hoy tenemos que generar también un discurso distinto de una propuesta clara sin perder los ideales del PRD a la ciudadanía. ¿Esto te lleva necesariamente dentro del partido a generar esta visión aliancista como fundamental? El que no es aliancista no tiene ya cabida en el PRD. Bueno, generamos también nosotros mecanismos de opinión, de debate. El PRD es un instituto político en donde diariamente, en las reuniones que se toman en el Comité Ejecutivo para tomar cualquier decisión, hay un amplio debate, hay en verdad un esquema de participación muy puntual de todas las compañeras y compañeros, pero tenemos que llegar a acuerdos y a generar consensos. Eso es lo que le da vida al PRD. Estamos hablando de un partido que finalmente decide por un pacto muy, te diría yo, pues agresivo, de altos vuelos al plantear el tema de la presidencia de la República a partir de una lógica en donde, pues no sé si por debilidad, por estrategia, por concepto, pero va en una línea en donde incluso las alianzas que habían sido locales en los estados, la traslada a nivel nacional. Y eso es un punto de quiebre para muchas corrientes, incluso una de ellas que prácticamente se termina saliendo del partido. Bueno, en primer término hay un eje fundamental, una coincidencia, un acuerdo que es México. ¿Cómo generamos esa transformación de fondo del Estado mexicano? ¿Cómo hacemos una revisión del régimen? ¿Cómo hacemos que también tengamos gobernabilidad con la mayoría en el Congreso? No es tampoco extraño que en estos momentos
a nivel mundial se esté dando una evolución muy cambiante, muy constante, de paradigmas, de rutas, y en México no es la excepción. Ahora, el tema de la alianza, del momento en que asumen que hacen esta alianza PAN-PRD Movimiento Ciudadano, ¿tienen la conciencia de que la posibilidad de plantear un candidato presidencial pues es mínima por la correlación de fuerzas y en ese sentido no hubo esta tensión? Hay quien dice, pues finalmente Miguel Ángel Mancera, que el que más aspiraciones tenía, es el que tiene que pues renunciar a esta aspiración por esta visión de frente, Manuel. Miguel Ángel Mancera fue el articulador, el promotor, el que lleva esta idea del cuarto polo, primero con unos partidos políticos, luego se transforma en lo que hoy conocemos como el Frente, y que esto genera también una decisión de los partidos, en el sentido de que quien tuviera mayor ponderación electoral tendría en ese ejercicio la posibilidad de designar al candidato a la presidencia de la República. Miguel Mancera nos dio una muestra también de cumplimiento. Él dijo varias veces que se ajustaría a lo que decidieran las dirigencias nacionales, en este caso del PRD. Y básicamente él es, digamos, hoy una figura que tendría dentro del PRD un peso importante, no de los que se hablaba anteriormente en términos de caudillo, pero sí un peso importante a la hora de tomar decisiones dentro de la ciudad y fuera de ella, ¿cierto? Sin lugar a duda, Miguel Ángel Mancera, como el resto de los gobernadores del PRD, pues son consultados, toman decisiones, y eso hace también que tengan una fuerza, que sean actores políticos y que generen también este consenso. ¿Piensas tú dentro del partido, ningún resentimiento a esta idea de un candidato panista elegido de esta forma? Esto es, digamos, ¿se cumplió con lo acordado? La propuesta también que ha planteado principalmente Miguel Ángel Mancera tiene que ver con un gobierno de coalición, tiene que ver con una transformación en el régimen, tiene que ver con una revisión muy puntual de acortar estos esquemas de violencia que estamos viendo en todo el país, con también generar los mecanismos de desarrollo a través de un salario mínimo, que salgamos de esta ruta de pobreza extrema de varios millones de mexicanos, que demos oportunidades a los jóvenes, en fin, se ha construido a partir de una plataforma ideológica. Bueno, pues ahorita platicamos más de estos temas. Estamos platicando aquí con Manuel Granados en Línea Directa. Manuel Granados, a ver, a la hora que Movimiento Ciudadano, Partido Acción Nacional, PRD se unen, dicen un proyecto conjunto en donde las diferencias entre Acción Nacional y el PRD pues eran claras, ¿no? Temas de matrimonios entre personas del mismo sexo, el tema del aborto, el tema de reforma energética que se dio, y eso fue lo que le decían, no pueden juntar el agua y el aceite. Llega un momento en que tanto PAN-PRD, Movimiento Ciudadano como un elemento aglutinador sin duda, dicen dejemos esos temas a un lado, incluso el tema de reforma energética se asume, entiendo, como algo que ya está establecido y no se mueve, y vámonos a algo superior. ¿Cómo llegan a este tipo de acuerdos? En primer término, con un diálogo franco, abierto de las dirigencias de los partidos políticos, se pone en la mesa el primer eje, que es cómo hacemos este cambio de régimen del que comentaba anteriormente. ¿Cómo hacemos que esta evolución de las reglas que se dieron desde 1824, que pasan por la de 1857 y la Constitución del 17, son reglas que ya no operan en un régimen presidencialista? Ya no debemos generar tampoco ni fomentar estas decisiones unilaterales. Hoy la participación ciudadana se vuelve indispensable para generar también este tipo de acuerdos. Segundo, tiene que ver con ejes fundamentales, por ejemplo, la violencia, la inseguridad, la corrupción y la pobreza. Así, con esos ejes podemos nosotros ahora proponer cuáles son las rutas y cómo son o cómo serán las políticas públicas que se proponen. En el caso de acortar la distancia en la pobreza, pues el PRD en sus documentos básicos establece algo muy claro, que es la renta básica, y Acción Nacional, el ingreso básico universal. Hay coincidencia incluso en esos principios en sus documentos básicos para generar esta propuesta de acortar esa distancia en el ingreso, frente a algo que también es muy claro, el desplazamiento de la fuerza trabajadora por la tecnología, que hoy es más evidente. Lo otro tiene que ver con un esquema de darle tranquilidad
paz a las familias mexicanas, darles certeza, darles seguridad. Hoy los índices de violencia en todo el país pues son alarmantes. Nosotros tenemos que hacer una revisión. El PRD ha propuesto al gobierno federal que nos junte en una mesa de diálogo para revisar los protocolos de seguridad, para ponernos de acuerdo, para generar un gran pacto en torno a este tema y que no vaya a generar tampoco un esquema en el proceso electoral de violencia. Y finalmente, otro eje que tiene que ver con la impunidad, la corrupción. No podemos nosotros tampoco fomentar esquemas en donde no haya certeza jurídica, en donde no se generen también las condiciones de quien ha hecho malas cosas, pues también tenga una investigación y que sea la autoridad la que decida su grado de responsabilidad. Estamos hablando finalmente de coincidencias que están plasmadas en este acuerdo y también en acuerdos que derivan en un reparto, digamos, de candidaturas que parecería han venido funcionando, todavía no termina todo esto, pero en donde habría coincidencia en qué perfiles de candidatos. Por ahí de repente les aparecieron algunos que son, yo decía, impresentables y han venido haciéndolos a un lado. Hay algún tipo de acuerdo de decir, a ver, hay muchos expriistas que luego se les apuntan, ya ves que muchos perredistas así fueron como hicieron su carrera, y hoy se dice, si el Frente quiere presentar una cara nueva, no puede seguir presentando tampoco candidatos que pues simplemente por ocupar una posición estén en condiciones de decir, bueno, pues mi pasado no importa y aquí estoy ahora con una nueva cara. En primer término, hemos acordado que para la ponderación electoral en cada entidad, quien gobierne, pues lleva preferencia en la toma de decisión. En el segundo acuerdo es presentar a los mejores candidatos o candidatas, los que estén mejor evaluados para poder ganar. Recordemos que Acción Nacional, el PRD, las coaliciones, gobernamos prácticamente la mitad del país con los gobernadores y a la mayoría de los mexicanos. Eso también electoralmente tiene un peso específico a la hora de tomar decisiones y buscar que en efecto tengamos los mejores cuadros para posicionarlos en las candidaturas. El tema, te insisto, de figuras que puedan llegar a ser cuestionadas por su propio pasado, el caso de Chiapas, el caso, en algunos casos en otros estados. Estamos revisando, estamos haciendo evaluaciones, estamos midiendo, estamos haciendo encuestas, es decir, estamos en una ruta también de responsabilidad los partidos políticos para generar también evitar esos esquemas. Hay un derecho de veto de un partido a otro, decirle, está bien, eres el gobierno, tú decides porque gobiernas en ese estado, pero ese candidato es impresentable. Bueno, en primer término hay un respeto a la vida partidaria de cada instituto, pero sí hay comunicación. Es evidente que también puede haber un diálogo, no tanto de veto, pero sí de observación en quienes se postulan. Bueno, el enemigo aquí a vencer, ¿quién es? Porque por un lado tienes, por supuesto, dices tu cambio de régimen, el adversario, no digamos el enemigo, dices el PRI y el gobierno, porque hay que cambiar el régimen. Y por otro lado tienes a la otra izquierda, que tiene fuerza en las encuestas y que salió del PRD y que cuestiona la propia alianza y que además se asume como la verdadera opción de izquierda. Bueno, en ese punto lo que debemos de vencer pues son los índices de marginalidad, la pobreza, el desplazamiento de indígenas, los grandes problemas nacionales. Nosotros tenemos muy clara la ruta de cómo generar que estos problemas disminuyan en el país. Ese es nuestro verdadero enemigo. Nosotros no vamos a fomentar la violencia, nosotros no vamos a generar tampoco división entre mexicanos. Nosotros vamos a generar propuestas que nos permitan como PRD pues tener presencia en todas las entidades federativas, subir nuestra participación y ganar los debates. Pero, digamos, ¿cómo manejas la estrategia? ¿Es cuestionar por un lado al PRI y descalificar a Morena? ¿Cómo se maneja esa estrategia? Bueno, en primer término decir que esta propuesta que ha arrancado en esta precampaña ha mantenido de manera estable y en crecimiento a Ricardo Anaya en las preferencias nacionales para ser presidente de la República. Hay un estancamiento en la preferencia electoral por Andrés Manuel y hay, pues vemos ahora justamente
los resultados en donde MIT aparece ya con una puntuación que va en descenso. Entonces, nosotros tenemos que generar también esas propuestas, tenemos que generar las ideas, es lo que va a ganar en este país. No es tampoco regresar al pasado con prácticas, por ejemplo, decir que regresemos a la Constitución de 1917. Como abogado te puedo decir, en 1917 no había ni libertad para las personas en términos de votación, estaba limitado para las mujeres, por ejemplo, no había un esquema de atención o de combate pues, a la criminalidad, no había un tema de combate a la corrupción. Regresar a ese pasado autoritario, pues yo creo que no es tampoco la fórmula. Estamos platicando con Manuel Granados, aquí, en Línea Directa. Manuel Granados, Ricardo Anaya es el candidato, precandidato, será candidato sin duda alguna. Para que un perredista vea a Ricardo Anaya como candidato y diga, Ricardo Anaya, expresidente del PAN, panista, y yo voy a cruzar el emblema, como dicen aquí, híjole, está difícil, ¿no? Bueno, cada partido político tiene esta posibilidad de votar de manera muy puntual por el propio frente, por esta coalición electoral. Ha sido un proceso, insisto, ayer Ricardo ha mencionado temas como diariamente lo hace en su campaña, con ideas muy claras de una izquierda también progresista. Le ha dado también la importancia a las propuestas del PRD, ha sido también congruente con ello, ha generado un compromiso en días pasados con la militancia del PRD, en donde efectivamente se asume un compromiso con nosotros. ¿Tú crees que una figura como Anaya es una figura que, digamos, estaría en línea o puede conciliarse con los demás candidatos perredistas a la hora que hagan campaña en la Ciudad de México, en otros lados apareciera con candidatos perredistas? Esta idea de mezclar, ya no digamos dirigencias, ya lo hicieron, pero candidatos perredistas con candidatos panistas y de Movimiento Ciudadano como tal, en un bloque unitario, esto funcione. Sí, funciona desde la parte de las dirigencias, de las expresiones en el PRD, funciona en los estados. Ya en este proceso de precampaña ha ido Ricardo a varias entidades donde el PRD tiene mayoría y ha sido aceptado en estos ejercicios democráticos. Ha sido también puesto en la mesa una distribución principal, por ejemplo, de los diputados federales, de los 300 de mayoría, en donde Acción Nacional va en 150, el PRD va en un poco más de 100 y Movimiento Ciudadano en el resto. Es decir, hay un acuerdo y eso nos permite avanzar y generar que todos vayamos juntos. Ahora, esta visión que tiene Ricardo Anaya y esta capacidad oratoria, por supuesto, le puede funcionar. En un debate entre tres candidatos o tres precandidatos, la figura de Anaya, ¿te parece que es una figura que tiene ventajas o desventajas frente a un López Obrador que ya tiene años, incluso con los siglas de ustedes, pues como candidato, o el propio José Antonio Meade? ¿Cómo ves a un Ricardo Anaya jugando a las cartas de PAN, PRD, Movimiento Ciudadano frente a los otros dos? Bueno, con una idea clara de gobierno, con experiencia, con juventud, sobre todo con una nueva visión generacional que conecta muy bien con un electorado, que es el de los jóvenes, que es el de las mujeres, que es el que nosotros también traeremos con los hombres y mujeres de campo, con los indígenas, con los trabajadores. Creo que esta imagen nueva de los políticos, en este caso también en el PRD, nos permitirá avanzar y consolidar el proyecto. Ahora, ¿ves a un PRD en este modelo, digamos, haciendo a un lado lo que sería el planteamiento de la izquierda? O sea, diciéndole, dejemos a un lado esta idea de que esto se trata de un proyecto de izquierdas para volverlo un proyecto muy superior. Y si quiere Morena y López Obrador hablar de la verdadera izquierda, dejemos el discurso de la izquierda, nosotros vamos por otro camino. Hay un acuerdo también entre las dirigencias, porque lo fundamental, insisto, es la plataforma que se ha registrado. Sin embargo, nadie pierde identidad
Todos continuaremos con nuestros principios ideológicos, posicionándolos, generando acuerdos, generando que esto trascienda. En temas que se han tocado, por ejemplo, como el matrimonio entre personas del mismo sexo, como la interrupción legal del embarazo, la propia Suprema Corte de Justicia ya lo decidió, ya no es un tema de debate. Por tanto, ese queda fuera, ¿no? Y está dentro de nuestra agenda, obviamente, como partido político, y eso nos va a permitir también avanzar. El caso de reforma energética que te planteaba en alguno de los bloques también aparecería en eso, porque acuérdate que finalmente PRD fue el que dijo, nosotros no le entramos en el Pacto por México de Reforma Energética. Las políticas públicas que se han realizado tendrán que tener un corte de caja y una revisión. Lo que haya funcionado, pues que se ratifique, y lo que no, habrá que modificarlo, siempre en beneficio de las y los mexicanos. Esto, digamos, es parte de lo que intentan, digamos, desde la perspectiva del PRD, de darle certeza. Hay que recordar que uno de los elementos que está dando la vuelta todavía como mecanismo de acción política es el miedo. El miedo a un candidato, que si gana, que si López Obrador, que si el PRI regresa. El tema del miedo es un tema que está presente. Nosotros no vamos a generar bajo ninguna circunstancia mecanismos de división, de violencia, de ruptura. Yo creo que también esta forma de la madurez política de quienes estamos al frente en la toma de decisiones debe prevalecer en torno a lo que viene para nuestro país. ¿Ves un frente que sea capaz, independientemente de que ganen o pierdan la elección en el próximo mes de julio, estarían en condiciones de mantenerlo por largo tiempo? O sea, esto no es un tema coyuntural, es un tema ya... Claro, es un tema definido porque la gobernabilidad democrática que se debe de vivir en el país pasa por el Congreso. No podríamos nosotros dejar de tener este acuerdo, y sin lugar a duda ganaremos la presidencia de la República, pero más allá de ello, este acuerdo debe de seguir. Estamos hablando de, además, un gobierno de coalición que te exigiría una disciplina que la verdad no se la hemos visto a los periodistas en los últimos años. Bueno, a partir de un mes hemos generado condiciones distintas. Hoy, diferentes. En verdad, tenemos mucho acuerdo, mucho diálogo, de eso se trata. He ido a Oaxaca, he ido a Jalisco, he ido a Tabasco, en donde hay, pues, había diferencias, nos hemos sentado, hemos llegado a acuerdos, hemos salido por unanimidad en la toma de decisiones. Eso es lo que estamos nosotros haciendo. Es un PRD diferente del que teníamos hace unos cuantos años, sin duda. Es un PRD diferente, sin duda. Bueno, pues ahí está. Manuel Granados, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Muchas gracias. Fue Manuel Granados, aquí, en Línea Directa.